A causa de la preocupación de políticos y medios de comunicación occidentales ante la migración internacional, resulta fácil olvidar que la migración interna, los movimientos en el interior de los países, siempre ha sido mucho más importante que los movimientos transfronterizos. Ello es así, no solo porque la migración internacional es cara, sino también porque la gente, sencillamente, prefiere estar cerca de casa. Según las mejores cifras disponibles, se estima que los migrantes internos representan un 80% de todos los migrantes del mundo, o el 12% de la población mundial. Sobre esa base, podemos estimar que existen aproximadamente unos 1.000 millones de migrantes internos en el mundo. La migración interna, también conocida como migración doméstica, es de particular importancia en países en vías de desarrollo que pasan por procesos de urbanización rápidos que desencadenan migraciones a gran escala desde las zonas rurales a las áreas metropolitanas en expansión. Esas inmensas transferencias de poblaciones desde el tiempo a la ciudad constituyen una parte integral y, por tanto, una gran medida inevitable de unos procesos más amplios de industrialización y modernización. Este éxodo rural a nivel global se inició durante el siglo XIX y principios del siglo XX en Europa Occidental, Norteamérica y Japón, y culminó en la década de 1950. En la actualidad, más del 80% de la población de los países industrializados vive en zonas urbanas, aunque la inmensa mayoría de los migrantes rurales a las ciudades permanecen en sus países. Algunos usan las ciudades como puntos de partida desde los que migrar al extranjero. En la actualidad se está dando una transición similar a gran escala en países de ingresos medios como son China, India e Indonesia, y empieza a cobrar impulso en países de ingresos bajos como Etiopía, Afganistán y Birmania, en los que menos del 30% de sus habitantes vive en ciudades y localidades urbanas, pero donde las tasas de urbanización son más elevadas que en cualquier otra parte del mundo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a Ya Bailó Berta. Estamos transmitiendo en vivo por el 100.5 de tu FM. Próximamente nos podrán ver en YouTube, pero de momento estamos aquí en el barrio más multicultural de Barcelona, el barrio del Raval. Y como siempre, hemos empezado el programa con una pequeña lectura del libro Los mitos de la inmigración, del autor holandés Hein de Haas. Y también nos acompaña una invitada muy especial, muy buena onda. Keops, ¿qué tal? ¿Cómo estás, carnalita? ¿Qué tal, Roberto? Muy bien. Gracias por la invitación. No, hombre, no, muchas gracias a ti por habernos acompañado. Pues gracias por aceptar nuestra invitación, pero antes de entrar en el tema, les quiero recordar que si quieren venir al programa como invitados, solo tienen que enviar un mail a musi11@hotmail.com o un mensaje de texto a mi Instagram, que es robertolionel74. Musi11 se escribe así tal cual, musi11@hotmail.com, y el Roberto Lionel 74, el 74 es con número, o sea que no hay pierde. De momento los vamos a dejar con una rola que se llama... Esta rolita es una colaboración entre Rubén Albarán, el vocalista del Café Tacuba, y La Bruja de Texcoco. Es un cover de Leo Dan que se llama Cómo te extraño. De hecho, es uno de sus éxitos más grandes en su carrera y que fue lanzado en el año del 64 como parte de su álbum homónimo. La letra habla a la triste historia de amor entre una pareja que por azares del destino tuvieron que separarse. Pero en esta versión, Rubén y la bruja tuvieron que, más bien interpretan como una reivindicación de nuestros desaparecidos, sobre todo a las víctimas de desapariciones forzadas y a las familias que continúan en la búsqueda de sus seres queridos. Así es que ahí les va, Cómo te extraño, con Rubén Albarrán y la Bruja de Texcoco. Vale, pues está ahora la canción.
Esto fue Cómo te extraño, en una colaboración realmente preciosa, porque Rubén Albarrán, que es el vocalista de Café Tacuba, canta con esta cantante, la Bruja de Texcoco, que tiene un proyecto, pues sí, como solista, pero que está haciendo unas canciones realmente preciosas, maravillosas. Y entonces, aquí tenemos a Keops. ¿Qué onda, Keops? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Sí. Muy bien. Keops, pues, ¿qué onda? Cuéntanos, ¿dónde naciste? ¿Hace cuánto tiempo que estás, inmigrando? Pues mira, yo nací en Córdoba, Veracruz. Ajá, sí. Y bueno, vengo de una familia migrante. También. Sí, también mi bisabuelo era japonés. ¿Qué dices, de verdad? Sí. No manches. Mi bisabuela era hija de españoles. Y luego tengo, por parte de mi padre, mi familia era de un pueblito cafetalero de Veracruz. Entonces como que tengo unas raíces originarias de México muy particulares. Ajá. Y luego toda esa otra mezcla, ¿no? Ajá, órale, sí. Entonces mi bisabuelo tuvo 16 hijos. ¡Juli! O sea, Y muchas de mis tías se casaron con japoneses. Y mi hermano, ajá, que es el que sigue de mí, es el único que tiene un nombre japonés. Ajá. Se llama Todd Kinji. Y él conoció a una chica japonesa. Y bueno, se enamoraron, estuvieron con una relación online mucho tiempo, hasta que decidieron casarse. Y resulta, bueno, es que los japoneses son muy racistas y muy heavies. Entonces mandaron a investigar a Todd, a mi hermano, y descubrieron que uno de los vecinos de sus papás era primo de mi bisabuelo. Nadie sabíamos de dónde venía el bisabuelo. O sea, como que supimos que se embarcó a los 12 años de Japón, llegó a Salina Cruz y de ahí, pues bueno, tuvo sus 16 hijos y trabajó hasta la muerte. Y de pronto, con esta chica, pues bueno, se casaron. Ahora vive él cerca de Fukuoka. Pues en la tierra del bisabuelo, es muy fuerte. Sí, ¿no? Sí, o sea, fíjate esa relación México-Japón. Sí. Curiosamente, fíjate que yo también viví en Veracruz. Yo viví en un pueblito que se llama Jico, que está al lado está Jalapa, luego está Teocelo, Metepec, no, Metepec no, ¿cómo se llama? No es Metepec porque Metepec está en el Estado de México. Coatepec. Sí. Y también era cafetalero. O sea, Jico es cafetalero, ese ambiente, ¿no? Así como también que a veces puedes tener mucho sol, pero también está así todo nublado, con mucha humedad, ¿no? Y entonces naces tú ahí en Córdoba, ¿no? Sí, que también es una tierra cafetalera y bueno, muchas frutas, verduras, unas semillas de fra. Ajá, sí, no, lo que tires se da, ¿sabes? O sea, es una tierra riquísima porque tiene mucha agua, tienen cascadas, ¿no? Llueve mucho. De hecho, el clima creo que de esa zona donde te digo que yo viví es semiselvático. Sí. Nosotros nos íbamos con un tío hacia los ríos y me acuerdo que nos llevaba a los nacimientos de agua. Entonces él con hojas cogía el agua, porque decía que no podíamos meter las manos. Claro. Cogía el agua y nos las daba a beber. Y no, sí, bueno, yo no crecí en Córdoba, pero todos los veranos íbamos, porque mis abuelos tenían una casa ahí y todos mis tíos abuelos vivían ahí. Entonces, era un viajezote. Sí, y entonces, ¿dónde vivías? ¿En el DF o...? Viví en muchos lugares. Vale, a ver, cuéntame como toda esta, porque un poco la lectura que hicimos hace rato es también esta migración dentro del país, ¿no? Entonces, que es la migración donde más, o sea, es la migración más que hace más la gente, ¿no? Emigrar, ¿no? De tu estado, de donde vivas, al centro de la ciudad. ¿Y cómo fue el tuyo? ¿Me das cuenta? Pues, no sé, yo nací y creo que al año medio mi mamá se fue a la Ciudad de México. Ahí conoció a otro hombre y se casó. Sí. Y nació mi hermano, pero ya a partir de ahí estuvimos como viajando mucho. Entonces, bueno, cada año escolar, por ejemplo, lo hice en un estado diferente. Aguascalientes, Puebla, Toluca, México, luego otra vez Ciudad de México.
Eso hasta que regresé a Toluca a hacer el bachillerato y luego regresé a la Ciudad de México a hacer la carrera de danza contemporánea. Ajá. En el Centro Nacional de las Artes. Sí, la que está en el Churubusco. Sí. Entonces, bueno, cuando hice la carrera de danza, yo ya no vivía con mis papás, o sea, yo me fui a los 18 años de casa. Tempranera como yo, güey. Yo creo que, haciendo un paréntesis, hay como algo de los migrantes que también como que desde muy jóvenes salen de casa. Sí. Sí, y además, fíjate que durante toda la carrera, que fue, bueno, un año lo hice detrás del Auditorio Nacional y justo cuando Salinas de Gortari creé el proyecto del Centro Nacional de las Artes, yo comencé a estudiar en el centro que es en Churubusco, o sea, del norte a la Ciudad de México, ¿no? Y esos 4 años que hice la carrera viví en Ciudad Universitaria, Viaducto, Chabacano, o sea, también. viví en mil lugares. Sí, claro, sí, ¿no? Porque estás... Si no, estás, eso te estás moviendo y como está la vida en función de tu profesión, de lo que hace uno, pues todo gira alrededor de eso. Y entonces, y entonces en Churubusco, ¿y ahí terminas la carrera? Y puedes saber con qué espectáculo, qué montaje terminaste. No. Bueno, ¿Cómo es yo hice la carrera de danza contemporánea. Que es de intérprete y bueno, nos graduamos con una coreografía de Leticia Alvarado que hizo especialmente para nosotros y de ahí yo me fui a vivir como a los 6 meses me fui a vivir a Cancún. Órale, en Cancún, luego Playa del Carmen, no, Cozumel, Playa del Carmen, Cancún. Vale, o sea, tenías apenas 6 meses de egresada. Y decides irte. ¿Y por qué decidiste irte ahí en ese momento? Porque, claro, era muy, muy difícil. O sea, cuando yo estudiaba, bueno, me dedicaba a dar clases y estudiar. Claro. Estaba todo el día en la escuela. Pero cuando sales de la escuela, pues ya tienes que pagar entrenamiento, muchas cosas. La vida laboral. Entonces era como demasiado. No podía. Además, bueno, tenía como un grado de anorexia, o sea, muy heavy todo. Entonces me ofrecieron trabajar en Cozumel. Y dije, necesito vacaciones. Sí, no, además al lado del mar. Y Cozumel es bonito, ¿eh? Sí, no, la verdad es que la pasé súper bien. Estuve un año en toda la Riviera bailando en hoteles, en shows, en hoteles. Y después sí que regresé a la Ciudad de México porque quería titularme. Estuve un año en México porque no logré adaptarme. Después de vivir en el paraíso dije, no puedo. Y regresé a Cancún 2 años más. De ahí me fui a Vallarta. Y de Vallarta en 2003 vine un año a Barcelona. Después de Barcelona regresé a México a vivir a Los Cabos. Vale, o sea, hasta el norte, ¿no? Te vas hasta el norte, sí. Porque el primer año aquí en Barcelona fue como complicado porque no tenía papeles. Y además el choque cultural para mí fue muy brutal. O sea, como que en ese tiempo, fíjate que no había estos conceptos de blanquitud, el feminismo estaba como pues en unas esferas como muy lejanas, ¿no? Aquí de Sí, se hablaba de eso, güey. O sea, lo dábamos por supuesto. Sí, y bueno, no solamente eso, ¿no? Por ejemplo, yo creo, desde mi experiencia, por ejemplo, lo trans se empezó a verbalizar, yo creo que como por 2008 en México, y en 2009 que yo regreso, ya había un movimiento trans, pero trans masculino, y yo dije, ¿esto qué es? O sea, como que dio un salto muy rápido toda esa concepción de las identidades. Sí. Y entonces te quedas ahí en Los Cabos, sigues haciendo vida y tienes tu primer momento de cruzar el charco, supongo, ¿no? ¿O ya lo habías cruzado? Bueno, en 2003 ya había venido a Barcelona. Te digo, bueno, estuve un año y al final el choque cultural fue fuerte porque además, claro, yo venía con mi pareja, que es de aquí, pero es charnego, de padres andaluces. Entonces él vivió conmigo en México. Y cuando vinimos aquí, me acuerdo que yo me quedaba en shock y me decía, no entras a los lugares porque crees que no perteneces a esos lugares, ¿verdad? Y entonces, claro, me quedé yo
fría cuando me dijo eso, Sí. y le dije, es que es verdad, porque en México hay lugares donde si tú no eres blanco, no entras. Y aquí todo el mundo era blanco en el 2003, ¿no? Sí, ¿no? Siempre han sido blancos aquí. Y entonces, digamos, ¿qué es el motivo, o si hubo alguna anécdota, algo para que tú decidieras, mira, sabes que me largo y me voy de México, ya pensando en que vas a tener una vida más larga fuera de México, o fue meramente circunstancial? Mira, la primera vez que me fui de aquí en 2003 fue porque, bueno, por muchas cuestiones, pero principalmente entendí que no había como una estructura cultural que me fuera a dar lo que estaba necesitando, y en México sí. Uh-huh. Entonces, aparte, como tenía pendiente, para mí vivir como en el norte del país, o sea, siempre dije, antes de salir a vivir a otro lado, tengo que regresar y verme todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la zona norte es una zona que no había habitado y que le tenía yo mucho miedo. Sí. ¿No? Por toda esa cosa de los norteños y los tiros y el machismo. Ay, pero no, son bien alivianados. O sea, yo creo que hay más machismo al sur, dentro de la cultura maya, por ejemplo, que en el norte, con los botudos y sombrerudos. Sí, no, yo estuve, fíjate, en Monterrey, y a mí me encantó. Y me encantó el ambiente, la gente. En ese tiempo se estaba dando como un movimiento musical así muy interesante. Me gustó su centro histórico. Un chingo de calor, eso sí lo recuerdo, con un calor encabronadísimo. Yo creo que, o sea, de las primeras veces que viví así tanto calor. Pero me encantaba como pues, esta onda de ir en la troca, ¿no? Y darte las vueltas, y todos con su cerveza, ¿no? Sí, es otro universo. ¿No? Y después viví 4 años en Los Cabos y vivíamos súper bien. Pero empezó a entrar el crimen organizado al Cabo San Lucas, bueno, a Los Cabos. Y claro, era como, ganábamos muy bien y teníamos prospecto de hacer, bueno, yo hacía danza, pero tenía amigos que tenían otros negocios y me habían dicho, oye, podemos hacer aparte de esto ciertas cosas, y a ellos les ha ido muy bien, pero claro, viven en casas privadas, andan en carros blindados, y yo dije, no, yo así no quiero vivir. Y aparte vino la NH1N1, la gripe... Ah, vale, sí. ¿Esta? Sí, la influenza, pues, no, esa es otra, ¿verdad? Creo que es la gripe aviar. Vale. Ajá. Entonces pasó un poco como lo del COVID, pero pequeño. Todos Los Cabos se vaciaron, porque Los Cabos es como una isla. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando se acaba la gasolina, se acaba en todo el estado y te quedas 2 días sin gasolina. Total. Y eso fue lo que nos hizo venirnos en 2009. Y bueno, pensábamos venir un par de años y regresarnos, pero ya nos quedamos aquí. Ajá. Y llegas aquí. ¿Y qué sensaciones, qué pensamientos, cómo te ubicaste rápido? Bueno, en 2003 yo ya hice muchos amigos. Y como regresábamos cada año de vacaciones, bueno, pues como que en esos regresos me reencontré nuevamente con Barcelona. Y yo siento que Barcelona, bueno, la tierra, ¿no? No puedo decir que Barcelona ni Cataluña. Yo creo que la tierra en la península, y en esta área de la península hay algo que me llama. Ajá. O sea, yo creo que tengo mi conexión personal con la tierra y con lo que pasa aquí. Y eso fue lo que me hizo quedar. Vale. Y aquí desarrollas también tus proyectos de danza. ¿Y qué más haces? Bueno, mira, me di cuenta que era muy difícil porque no hay estructura cultural en Cataluña y en España tampoco. Es decir, casi todo es privado. Sí. Entonces es muy difícil, o sea, es épico, o sea, es casi imposible realizar un desarrollo cultural dentro de lo que tú haces, ¿no? Pero pese a eso, bueno, hice gestión cultural un tiempo y comencé haciendo un proyecto de aéreos en las Corts. ¿Aéreos? ¿Qué son los aéreos? De danza aérea. Ah, vale. Trapecio, telas. Sí. Y lo hice porque veía que había mucha cosa para el deporte, pero nada para las artes. Entonces creé este proyecto en un centro cívico y bueno, se mantuvo como bien un tiempo. Y claro, como que no incursioné tanto en la danza porque no hay tantos bailarines en Barcelona. Vale.
O sea, sí que hay, Ajá. pero se van rápido, en cuanto egresan se van a Reino Unido, a Holanda, Alemania, Sí, ¿no? sí, O sí, sea, los pocos que son así como muy potentes, que se quedan, yo creo que se quedan porque o ya están muy conectados o porque son muy apegados a su familia. también. Entonces es difícil que tú Ujú. trabajes con bailarines y claro, tienen otras lógicas también. Es muy, muy difícil hacer danza en Barcelona. Cuando dices tienen otras lógicas, ¿te refieres a que a su manera de empezar un proyecto o que tienen otras lógicas que digamos que piensan diferente a los bailarines que, por ejemplo, a la formación que tú tuviste en México o a qué te refieres? Sí, bueno, esas muchas cosas, pero bueno, yo creo que la principal es que en México tú dices proyecto y todos vamos, Sí, ¿no? Y te quedas hasta las sí, 3 de sí. la mañana si es necesario, Sí, ¿no? sí, sí, Y sí, aquí sí. no. Mm, Aquí te dicen, 1 hora, 2 horas, y aparte, claro, si tú te vas a meter en un proyecto de danza, tienes que pagar sí, ensayos, o sea, es cómo como no. una empresa, Sí, o sí, sea, sí, es sí, sí. una barbaridad, Ujú. Sí, sí, sí. y bueno, entrenarte es carísimo también. Sí. Sí, no, fíjate que a mí me ha pasado que todos los proyectos de teatro que hemos hecho, Ujú, bueno, incluidos también, bueno, los cortometrajes y cosas así, eh, como son sin dinero, o sea, te das cuenta de que a la gente no le interesa. ujú, No le claro. interesa, prefiere de realmente pues, decir, mira, me la paso viendo en mi casa televisión o rascándome la panza, haciendo lo que sea, Ujú, pero no tienen ese interés de eso, ¿no? Que yo decía, en México hay como más entusiasmo, ujú, como, y también, hace cuenta, con ese entusiasmo, siempre encuentras un espacio. A lo mejor ujú, no el que tú querías, pero y a lo mejor te toca hasta el norte de la ciudad, en donde pues, dices, bueno, pues ya ni modo. ujú, Pero, no sé, aquí lo siento también eso, como sí, como dices, tienen otra lógica, tienen, no, o sea, no hay esa motivación, eso, si no es ujú, que vas a trabajar con un director de una altura muy, ujú. ¿no? Bien puesto o con lana, con Sí, dinero, sí, ¿no? sí. Mm, Y que se necesita, ¿no? O sea, es verdad que pues se tienen que pagar el alquiler, la luz, taca, 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 mm, taca, ¿no? Pero al final, como por ejemplo, tú ves la oferta en danza ujú. y lo que tú necesitas para poder bailar es demasiado caro y luego lo que tú recibes a cambio no es recíproco. Sí, sí, sí. Entonces, no Mm, sale la ecuación. exacto, sí, sí, sí. Y entonces haces otras cosas como para, digamos, no me gusta decir la palabra sobrevivir porque no, sino simplemente para decir, güey, pues si no está saliendo ahora con la danza, ¿cómo te abres ese otro panorama? Que a mí me gusta más la palabra reinventarse, Ujú, ¿sabes? O sea, porque sí, o sea, yo por ejemplo le empecé a dar a modelar, ujú, ¿sabes? Y descubrí ese mundo. También descubrí pues el mundo de la cocina, por ejemplo, ¿no? Ahora estoy mm, descubriendo el mundo de la costura, que ujú. dices, güey, ¿no? O sea, mientras no suceda nada a nivel, digamos, artístico, a nivel teatral, a nivel cine, a nivel series, a nivel eso, audiovisual, ¿cómo le hiciste para reinventarte? Bueno, siempre, o sea, siempre dije, o sea, no voy a hacer otra cosa que no sea arte y cultura, ¿no? Entonces, Ujú, cuando hice este proyecto de las Corts, pues bueno, daba clases de aéreos, tenemos como 8 grupos, hice un proyecto de danza aérea y conseguimos que el ayuntamiento pues nos estuviera pagando funciones, clases, etcétera. ujú. Y aparte daba clases de pilates. Órale. Ahora estoy como en otro momento, también estoy incursionando en la costura. Ujú, está de moda. Bueno, pero sobre todo porque quiero hacer un proyecto que tiene que ver con la adaptación de prendas de vestir Sí, para diversos cuerpos y con diversos materiales, ¿no? Y de vale, manera sostenible. vale. Pero también me rompí el menisco Oh, y bueno, tuve como muchos cambios en mi cuerpo y me metí a hacer un proyecto que se llama Las Brujas, que es un cabaret que sí, presento el 29 de junio qué en, bueno que lo en digas, qué Tinta bueno Roja. que... Ah, vale, vale. Y bueno, fue estudiar sobre este concepto. Y fíjate que el concepto de bruja y el de brujería, tal como el género o el mismo sexo, son categorías coloniales. Ajá, O sea,
el proyecto que hicimos fue brutal y lo hice con una compañera que es del Raval, que creció aquí en el Raval, y su familia es de Lleida. Vale. Entonces, como que juntamos nuestras dos experiencias, la mía desde la Yala y ella en estas tierras, y encontramos muchos puntos en común, ¿no? En cuanto a pensamiento mágico, prácticas mágicas. Sí. O sea, hicimos un encuentro de esas migraciones rurales, por ejemplo, para hablar de, pues, de esto, de lo mágico desde lo rural. Órale, qué chulo, ¿no? Que se hayan juntado como estas cosas, porque a veces dices, sí, estamos muy lejos, pero en realidad, no sé, como que hay algo que nos junta, que tenemos muy cerca, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a escuchar una canción más? Hacemos una pausita para escuchar precisamente a la Bruja de Texcoco otra vez, con la canción que se llama Miedo. Esta canción aborda el tema del miedo desde una perspectiva más filosófica. La letra comienza con una serie de preguntas retóricas que invitan al oyente a reflexionar sobre sus propios temores. La Bruja de Texcoco en esta canción utiliza así metáforas naturales como el sol, las aves, ¿no? Los árboles, para ilustrar cómo el miedo es una parte de la experiencia humana. La Bruja de Texcoco es conocida por su estilo musical, que fusiona elementos tradicionales mexicanos con una sensibilidad contemporánea. A mí la verdad es que me encanta, cuando la descubrí dije, ¿qué onda? Sí, es muy buena. Utiliza Cheni, que quiere decir miedo, para explorar temas universales de una manera que resuena profundamente con el oyente. La canción no solo ofrece consuelo, sino también una guía sobre cómo enfrentar los miedos y encontrar la fuerza en la vulnerabilidad, que eso se me hace súper importante porque prácticamente cuando uno es inmigrante siempre está vulnerable, o sea que, sí. ¿Sabes? Y me encanta eso, ¿no? Como pillarlo como herramienta más que te abisme ahí, ¿no? Son una combinación de letras poéticas y tiene una melodía así evocadora que crea una experiencia auditiva que es tanto introspectiva como liberadora, invitando al oyente a reflexionar sobre sus propios miedos y la manera en que estos pueden ser transformados en una fuente de fortaleza y libertad. Brujería. Vámonos, sí, vámonos con la Bruja de Texcoco. Esa fue la Bruja de Texcoco con su canción Miedo, realmente bien bonita y bien invitando a que utilicemos lo que podemos pensar que son nuestras debilidades, como utilizarlas como nuestra fuerza. Me encanta, me encanta. Muy buena, ¿no? Y entonces, ¿no? Pues llegas aquí y empiezas a hacer empiezas a hacer danza aérea y toda esta onda. ¿Y cómo le haces tú con los papeles? Por ejemplo, con arreglarte la situación, porque yo llegué sin papeles, o sea, y yo me los arreglé por la regularización que hizo Zapatero. No sé si ya estabas aquí cuando fue. Bueno, justo yo me fui, porque yo me fui en 2003 y creo que Zapatero lo hizo en 2005, me parece. Sí, después de lo de Atocha, ¿no? Sí, porque estaba Aznar. Y suceden los atentados, prácticamente fue un día antes de las elecciones y gana socialismo así como ¿no? O sea, y me acuerdo que dijo, voy a sacar una regularización. Sí. Y yo entraba en eso porque podía un contrato de trabajo. En ese tiempo me pidieron contrato de trabajo mínimo por 6 meses, estar empadronado, y la suerte que tuve de estar empadronado, porque sé que hay gente que no se sacó los papeles porque no se había empadronado, que dices, puta, güey, qué coraje, güey, porque tenías mínimo por 6 meses. Y no tener antecedentes penales, pues tampoco los tengo, así que pude entrar, así que dije, putz, ¿tú cómo le hiciste? No, yo me casé. ¿Tú te casaste? Me casé por papeles, porque casarse por papeles es verdadero amor. Sí, claro. No, me casé por amor, por supuesto. Sí. O sea, te casaste con una persona que sí querías, ¿no? Sí, ya teníamos 10 años de relación, no, o sea, ya tocaba. Sí, no, porque también
conozco también casos en donde pues, la gente se casa por acuerdo, ¿no? Por acuerdo, pero decir, no, sí, pues ahora sí, echa la mano, te casas, no sé qué, me pagas el divorcio, etcétera. sí. Pero entonces te casas Y ya se abre el portal, que es muy fuerte porque mira, yo pues tuve NIE un tiempo, porque yo tardé en tramitar la nacionalidad. Ajá. Y al principio cuando hice todo ese proyecto de las Corts fue un poco difícil porque, claro, tenía que hablar con mucha gente, tanto gente que dirigía empresas culturales, que llevaba un poco el proyecto, como gente del ayuntamiento. Y, y había de todo, ¿no? Pero cambió muchísimo el trato hacia mí cuando tenía NIE a cuando ya tenía DNI. Ah, sí. Sí, Sí. yo lo noté. O sea, cuando yo tenía NIE, me dio mucha presión para el proyecto, porque claro, lo hicimos una chica de Argentina y yo, y claro, se quisieron quedar con el proyecto. Ajá. Y yo dije, no, esto lo escribí yo, Sí, esto lo hice yo, ese es mi proyecto. Sí. Y fue muy difícil mantenerlo, pero una vez que a mí me dieron la nacionalidad, como que ya todo era ok, ¿no? Ya no hubo tanto pero. Sí. Y no notas mucho, ¿no? En general hay algo que sientes en el trato, en el aire, ¿no? No es lo mismo cuando ya tienes una ciudadanía cuando no la tienes. O sea, yo creo que es parte del racismo estructural, por supuesto. Sí. Pero sí se siente mala onda. Ajá. ¿Y en dónde lo recibiste? Yo lo recibí se llama Medinaceli, ¿no? Donde está este ayuntamiento. No es el ayuntamiento, sino una comisaría, ¿no? Bueno, yo en el registro civil de Barcelona, que está aquí aquí en Plaza de la Merced. Sí, ese, ahí, ¿no? Sí. Es Plaza Medinaceli, ¿no? Ah, bueno, sí, Plaza Medinaceli por un lado y luego la Merced por el otro. Ajá, ahí. Y yo me imaginaba, mejor que ese día hasta me puse un traje. Te lo juro, porque me imaginaba que iba a ser así de, ¡wow! ¿No? O sea, qué guay, es súper burocrático, güey. Fíjate que cuando yo hice la jura esta de bandera, o no de bandera, de monarquía, fue muy curioso porque habíamos creo que 30 personas esperando ya que nos las iban a dar, y te decían que tenías que jurar o prometer al rey, ¿no? Sí. Y yo dije, no, yo promesa, porque promesas se rompen, ¿no? Claro. Sí. Y todo el mundo juró, menos yo, o sea, fui la única persona que dijo, no, yo prometo. ¿No? Y eso me pareció muy curioso, porque éramos de diversas nacionalidades, pero yo creo que sientes la presión de que vas a obtener los papeles y dices, lo juro. Sí, que me caiga la que me caiga. Okay, Sí. Ajá. No, yo recuerdo que también firmé por la ciudadanía catalana. O sea, tienes la nacionalidad española, pero también la ciudadanía catalana. Que dije, eso sea chido. Pero fue, te digo, completamente así, tan seco, ¿no? Y me acuerdo que cuando ya lo tenía el DNI así de decir, ¿cuánto pinche esfuerzo hay detrás de esta tarjetita, cabrón, no? O sea... Sí. Bueno, sí, por eso es importante, ¿no? Como seguir pugnando por la regularización de todas las personas que están en situación migrante. Es como muy importante firmar, hacer conciencia, ¿no? De que los derechos son para todos, no solamente para algunos. Y bueno, las personas también que tenemos ya la posibilidad de movernos de otra manera, seguir impulsando la lucha para que todos tengamos pues una vida más justa y más digna. Sí, no, y por eso programas como este, porque también, fíjate, digo, ya no solamente como con papeles o sin papeles, como inmigrantes tenemos bien poquitos espacios. Sí. Y por mucho que tengamos la doble nacionalidad, hay algo que no terminamos como de encajar en un sistema, como dices, ya estructurado, en donde, o sea, ¿qué pasa, no? O sea, por muy bien que te esté también yendo, porque también pues te puede ir chido, ¿no? A lo mejor cuando te dedicas a lo artístico es más difícil, pero yo conozco gente que trabaja en la obra o que trabaja... no sé, en la arquitectura y esto, y está metidísimo, o sea, súper, ¿no? Pues está bien, güey, creo que hasta está realizando más su sueño aquí que allá,
¿no? Donde sea. Sí. Pero hay algo en donde, no sé, como que las cosas están hechas para que no sucedan. Claro, Sobre es todo racismo estructural totalmente, o sea, no tenemos representación ni política, ni cultural, ni de ningún tipo, o sea, Ujú. es muy fuerte. Sí, 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 no, es muy fuerte porque aportamos un chingo. Claro, totalmente. Y no estoy hablando nada más de los impuestos, ¿eh? Estoy hablando del ambiente, de la generación de un civismo, ¿no? O sea, Barcelona también es muy chula porque hay mucho inmigrante. Sí, fíjate que aquí en el Raval hay Ajá. muchos proyectos muy, muy interesantes y hablaba con una chica que tiene un proyecto muy guay y me decía, es que claro, hay mucha gente migrante, pero toda la cosa que programa el ayuntamiento es como para que tú te metas en la cultura catalana Ujú. y no hay nada que represente a la gente que vive en ese barrio tan multicultural, Sí. ¿no? O sea, no programan de repente unas jornadas de música cubana, por ejemplo, Ujú. ¿no? Siendo que aquí, bueno, la gente tiene también ese tipo, otro tipo de identidades culturales y creo que es muy peligroso a veces, ¿no? Hablar del tema de la inserción, de la integración, Sí. porque una cosa es asociarte a una cultura y otra cosa es integrarte. Ajá. Porque cuando tú te integras, Ujú. ambas culturas se integran, Sí. no te asocias. Ujú. Entonces, sí hay un proceso de asociación aquí en el que, bueno, tú tienes que hablar catalán, te tienen que gustar los panayets en noviembre, Ujú. los castellers en primavera, ¿no? Ujú. Pero luego, pues no hay como una... Reciprocidad. Sí, 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 en la representación cultural, sobre todo en los barrios donde Ujú. hay mucha migración. Ujú. Sí, 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 me he dado cuenta. Fíjate que nosotros estábamos haciendo una obra de teatro que era de una autora mexicana. Y el director, que era catalán, yo le dije, ¿cómo le hago para moverla, güey? O Mm, sea, la envió a los festivales, ¿no? Tárrega, etcétera. Me dijo, no, güey, no te la van a dar, no te lo van a dar. Entonces le dije, ¿qué tenemos que hacer? Me dice, lo que tienen que hacer ustedes es eso, encontrar un sitio en donde, pues sea un sitio en donde se esté luchando por esto, por la inmigración, por seguir difundiendo la cultura, en este caso mexicana, ¿no? Y todo esto. Y yo dije, vale, ¿y qué se tiene que hacer? Pues se tiene que hacer que digo, güey, o sea, me voy a meter en broncas, me voy a meter, o sea, lo que menos voy a hacer es teatro, lo que menos voy a hacer es ujú. cine, entonces me voy a volver un funcionario para estar buscándote un local, ¿no? Eso, difundir, pues eso, lo que sea, ¿no? Música colombiana, no sé qué, ¿no? Ujú. Entonces, y nadie se lo quiere aventar. No, es que... Es que también dices, ¿cómo me lo voy a aventar? ¿Que sin sueldo? Ujú, ¿No? ¿Cómo, que me van a prestar un edificio? Porque se necesitan unas oficinas, porque se mm, necesitan espacios de ensayo, de presentaciones, vestuarios, ¿no? ujú. Eh, entonces como que sí digo, Bueno, lo que te decía, ¿no? Que además es como empezar una empresa con la ujú, cultura, aparte que hay mucho la cosa de la empresa cultural ujú, claro, todo lo que tú ves en los teatros generalmente tiene que ver con el entretenimiento, no ujú, con el arte, ¿no? ujú, El arte, que no digo que esté mal, o sea, está ujú, muy bien el entretenimiento, pero me refiero a que el arte es una cosa que te da un golpe directo, ¿no? Que te hace ajá, reflexionar, pensar, ir más allá. ujú. Y el entretenimiento, pues bueno, todo lo, te ríes, ¿no? Te la pasas Sí, bien. sí, sí, ya está. Y no hay como este otro balance, ¿no? Porque el arte te genera pensamiento crítico. Ujú. Y claro, es como lo que no hay. Pues sí. Oye, vamos a ir despidiendo el programa. Ujú. Cuéntanos por qué es que nos vamos a despedir con la canción que tú escogiste. Mm. Cuéntanos por qué nos vamos a despedir. ¿Por qué escogiste esta canción? ¿En qué momento estabas? ¿Qué pasó? Bueno, Tierra Mestiza es una canción de Gerardo Tamés y Ujú. es mestiza en muchos sentidos. O sea, para mí tiene como algunas cosas hasta medio gitanas, peruanas, mexicanas y yo creo que se llama mestiza por eso. Yo esa canción la bailé en un concurso en la escuela de Ah, danza órale, qué padre. y fue muy potente, o sea, fue Ah, como mi revelación en la danza. Pero aparte, bueno, mi papá, por ejemplo, le encantaba esta canción. Realmente, y a mi mamá también. Entonces yo creo que por ellos monté como este solo que me catapultó en muchas cosas. Y aparte tiene un significado para mí
que tiene que ver con eso que es México, ¿no? Lo mestizo, lo diverso, lo multicultural. Ok, oye, pues muchas gracias por venir. Pues recuerden que estamos aquí en el 105 de tu FM, en Radio Ciudad Bella, y ya saben, pues esto fue Ya Bailó Berta, y ya saben, pues somos de todas las razas y de todos los colores, y nos vemos hasta que nos encontremos en el camino. Muchas gracias, Keops, por venir. Gracias. A ti. Chao.